Mejor aplauso que le pueda dar a Jesús. ¿Quién vive? Yo le pregunto, ¿dónde? Usted dice, en mi corazón. ¿Dónde? Y le pregunto, ¿por qué? Y levanta las dos manos y dice, porque lo amo. ¿Por qué? ¿Quién vive? ¿Dónde? ¿Y por qué? Fuertes aplausos a Jesús. Hermanos, antes de pedir la gloria de Dios a través de una canción, pegue los talones, separe la punta de los pies y presente sus manos en este momento. Es decir, párese firme en este momento. No cruce los pies, no cruce las manos y repita conmigo: Señor Jesucristo, yo me presento delante de tu presencia y me someto a tu señorío. Me pongo tu armadura, Señor, para que en el día malo pueda resistir y pueda permanecer firme a pesar de todo. Me mantengo firme, tomando la verdad como cinturón, la justicia como coraza. Llevo el escudo de la fe para poder atajar las flechas incendiarias del demonio. Acepto la salvación como casco, las sandalias del celo apostólico y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Con la sangre preciosa de Jesús, muerto y resucitado, yo sello este lugar, sello el techo, el piso, las puertas, las ventanas, las paredes, el ambiente y el aire que respiro. Virgen María, Madre de Dios, ven a mi vida y trae contigo, Madre, a los santos y a los ángeles del cielo, para que nos guarden, para que nos cuiden y para que nos protejan de todo mal. Señor Jesús, a través del corazón inmaculado de la Virgen María, abre los cielos y derrama tu gloria, derrama la presencia de tu Santo Espíritu sobre mí, sobre mi vida y sobre mi familia. Ven, Espíritu Santo. Levanta tus manos al cielo y repítelo. Dile: ven, Espíritu Santo. Ahora con tus propias palabras dile: ven, Espíritu Santo. Dile: ven que te necesito, ven que te anhelo, ven que tengo hambre de ti, tengo sed de ti, tengo anhelo de ti. Mi cuerpo entero te desea, mi alma te necesita, mi cuerpo tiene sed de ti. Dile: ven que te necesito, ven, llena este lugar de tu gloria, llena este lugar de tu presencia, unge este lugar, derrama tu unción, derrama tu gloria, derrama tu presencia. Díselo, iglesia, dile renovación, dile: ven, ven, Espíritu Santo, llama. Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien dormidos? ¿Bien vencidos? Ah, bendecidos. ¿Cómo están? A ver las mujeres, ¿cómo están? A ver los hombres, ¿cómo están? ¿Y la Iglesia Católica cómo se encuentra? Qué bendición tan grande estar con ustedes. El lema de este encuentro, de este retiro, es sumergidos en el fuego del Espíritu Santo. Y el tema de la predicación que me han dado a mí es una vida de milagros. Repita conmigo: una vida de milagros. Más fuerte: una vida de milagros. Y esta predicación la vamos a dividir en 3 momentos: la vida de milagros en Jesús de Nazaret, la vida de milagros en los apóstoles y la vida de milagros que tenemos que tener y vivir
todos y cada uno de nosotros. Quiero que usted vaya conmigo a la Biblia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38, donde dice: cómo Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder, y cómo Él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Palabra de Dios. Fuertes aplausos a la palabra de Dios. Vea qué interesante, San Lucas, el que escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos dice a nosotros que Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo. ¿Quién fue el que ungió? Dios. Y cuando la Biblia habla de Dios, ¿a quién se refiere? Al Padre. ¿A quién ungió? A Jesús. Y cuando la Biblia habla de Jesús, ¿a quién se refiere? Al Hijo. ¿Y con qué lo ungió? Con el Espíritu. Y cuando la Biblia habla del Espíritu, ¿a quién se refiere? Al Espíritu Santo. Entonces vemos a la Santísima Trinidad en un solo texto. ¿Quién es el que unge? El Padre. ¿A quién unge? Al Hijo. ¿Y con qué lo unge? Con el Espíritu Santo. Lo unge con el Espíritu Santo y con poder, dice la Biblia, y como Él pasa haciendo el bien, pasa haciendo signos, prodigios, portentos, milagros. ¿Y por qué el Señor pasa haciendo esto? Porque Dios estaba con Él, porque fue ungido con el poder del Espíritu Santo. Y lo vemos a Jesús desde el primer instante de su vida pública, en aquella boda llamada la boda de Caná de Galilea. Vemos lo que llamamos nosotros el primer milagro, aunque el Evangelio de San Juan no utiliza la palabra milagro. El Evangelio de San Juan utiliza la palabra signo, que es una palabra equivalente a la palabra milagro. Por esta razón muchos teólogos contemporáneos tienden a negar los milagros, porque dice que San Juan no utilizaba la palabra milagro, sino la palabra signo. Sin embargo, nosotros hablamos del primer milagro. ¿Y en dónde sucedió este primer milagro? En la boda de Caná de Galilea. San Juan capítulo 2, versículo del 1 al 11. En Caná de Galilea se celebraba una boda. Fue invitado Jesús con sus apóstoles y también fue invitada la Santísima y la Purísima Virgen María. Estaban ahí esta familia, Jesús de Nazaret, sus apóstoles, la Virgen María, acompañando a este nuevo hogar, a esta nueva familia, y a estas personas les faltó el vino en la boda. Que faltara el vino en la boda era algo terrible en la época de Jesús, porque el vino representa teológicamente la alegría, el signo de celebración. Y entonces al faltar el vino, esta pareja, esta familia iba a caer en un descrédito total. Y sin embargo ellos acuden a la Virgen María, y la Virgen María acude a Jesús, intercede por esta familia, por esta pareja, y el Señor se ve, escúcheme muy bien, obligado a realizar su primer milagro, su primer signo. El Señor Jesucristo le dice a su mamá: ¿Qué tengo que ver contigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. ¿Cuál era la hora de Jesús según el Evangelio de San Juan? Si ustedes leen San Juan en el capítulo 13, va a hablar, la Biblia Jerusalén va a decir la hora de Jesús. La hora de Jesús en la última cena, la hora de Jesús en el huerto de Getsemaní, en el huerto de los olivos, en San Juan capítulo 17. Esta era la hora de Jesús. San Juan 17:1 dice: Padre, ha llegado mi hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te dé gloria. Esa era la hora de Jesús. El Padre no había enviado a su Hijo a que realizara algún portento antes de esa hora. El portento que iba a hacer Dios era la salvación, y lo hizo en la cruz del Calvario. Ahí era la hora del Hijo, la hora de Jesús. Sin embargo, por intercesión de la Santísima Virgen María, el Señor adelanta los tiempos mesiánicos, y los adelanta a través de un prodigio, un portento, un signo extraordinario que nosotros llamamos milagro. El agua que le presentaron a Jesús en esas 6 tinajas llenas, esta agua fue transformada en el mejor vino. Y de ahí en adelante el Señor empieza a vivir una vida de milagros. Digan conmigo: una vida de milagros. Repítalo: una vida de milagros.
Toda la vida de Jesús de ahí en adelante fue rodeada de grandes milagros, grandes signos, grandes prodigios y grandes portentos que el mismo Señor los va realizando a la medida en que va avanzando su ministerio. Pero para poder pasar a otro plano de esta predicación, tenemos que no solamente centrarnos en Jesús de Nazaret, sino tenemos que definir qué es la palabra milagro. Yo fui al diccionario de teología y me encontré con algo hermoso. Dice que la palabra milagro, el término milagro se deriva de la misma raíz de la palabra admirar o admiración. Y por lo tanto lo que se encuentra en el centro mismo de la idea del milagro es el sentido de sorpresa, admiración y sobrecogimiento de algún acto vivido en especial. Digan conmigo admirar. Digan conmigo sorprenderme. Y digan conmigo, escúchenme muy bien, digan conmigo admiración. ¿Qué es un milagro? Algo que capte mi admiración, mi sorpresa, mi sobrecogimiento. Hay un predicador que yo no conozco, pero lo he escuchado en algunas épocas de mi vida. Este hombre, dicen algunos que no tiene manos, este hombre toca con sus pies. Y entonces, escuchando yo una predicación de este hombre, decía que para él un milagro era ver a una persona levantar sus manos. Vea qué interesante esto. Un milagro para él era ver a una persona levantar sus manos. ¿Y por qué para él es un milagro ver a alguien que levanta sus manos? Porque no tiene brazos, se llama Tony Meléndez. Y toca con los pies, le cantó al Papa San Juan Pablo II, y va por el mundo tocando una guitarra con los pies, y dice que para él un milagro es ver a alguien levantar las manos, también para alabar y bendecir al Señor. Y entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en esto, ¿qué es un milagro para nosotros? Y muchas veces, hermanos, nos hemos acomodado tanto que pensamos que los milagros ya no existen, porque absolutamente nada nos puede sorprender. El Señor Jesucristo sorprende a estos novios en esta boda convirtiendo el agua en vino, y es un milagro extraordinario. Y si usted hoy te deja sorprender por el Señor, se deja que tu admiración crezca por el Señor, hoy el Señor va a lograr que esto que usted necesita sea realidad en su vida. Tal vez usted viene enfermo de cáncer y Dios te va a sanar. Vienes oprimido y Dios te va a liberar. Vienes con problemas familiares y Dios va a hacer esta obra en tu vida, porque para Él nada hay imposible. ¡Aleluya! Dale ese fuerte aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y dentro de este trasfondo, dice este diccionario, en el Nuevo Testamento se ven las acciones de Jesús como señales extraordinarias y maravillosas. Todas las acciones de Jesús se ven como señales extraordinarias y maravillosas. Tanto que cada vez que el Señor obraba algo, el pueblo se maravillaba. Dice la Biblia, y todos se maravillaban de las obras que hacía el Señor, porque el Señor vivía una vida de milagros. Para sus contemporáneos, así como para toda la iglesia a través de la mayor parte de la historia, los milagros de Jesús no eran acontecimientos inexplicables. Estos no eran los milagros de Jesús. Se les explicaba como señales del poder de Jesús mismo, el poder que lo acompañaba, y a través de este poder Él manifestaba su gloria y producía acciones en las personas. Si las personas estaban enfermas, quedaban sanas; si estaban sobrecargadas, quedaban descargadas; si estaban oprimidas, quedaban libres, porque el Señor obraba siempre con su poder, el poder extraordinario de Jesús, que lo llevaba a hacer acciones, a que las acciones de Jesús fueran vida en la vida de los demás. Y esto es lo que se conoce como un milagro en la vida de Jesús. Y todas las acciones de Jesús son catalogadas como milagrosas, porque todas las acciones de Jesús llevaban a que las personas se admiraran, se llenaran de sorpresa, de admiración, de sobrecogimiento, y aceptaran la obra del Señor
como verdadera obra de Dios en medio de ellos. ¿Cuál es el problema de nosotros? El problema de nosotros es que tendemos a pasarlo todo por el filtro de la razón. La Iglesia Católica nunca llegó a negar los milagros de Jesús hasta que llegó el modernismo. Y el modernismo nos ha enseñado a pasar todo por el filtro de la razón. De que todo efecto o toda causa tiene un efecto, diría Aristóteles en su filosofía, y entonces todo tiene que tener una raíz y todo se tiene que explicar desde la ciencia, y si la ciencia no lo logra explicar, entonces no existe. Y este fundamento ha pasado también a ser parte de muchas ramas de la teología, y por eso tienden a negar la existencia de los milagros. Sin embargo, en la iglesia primitiva la cosa no fue así. Todas las acciones, todos los portentos hechos por Jesús se recibían y se catalogaban como verdaderos milagros. Y si nosotros nos ponemos a ver la vida misma de Jesús, todo lo que el Señor hizo fue por el bien de los demás. Y todo el que se encontró con el Señor Jesucristo recibió de su parte una acción portentosa y poderosa. El Evangelio de San Juan en el capítulo 2 nos habla a nosotros del primer milagro de nuestro Señor y Salvador Jesucristo realizado en la boda de Caná de Galilea. Pero si nos ponemos a leer en San Juan capítulo 4, versículo 46 en adelante, vamos a encontrarnos con el segundo signo en Caná, con el segundo milagro que obra el Señor en esta ciudad, y es la curación del hijo de un funcionario real, que el Señor lo sana a la distancia gracias a que ese hombre cree en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y como dice Hechos 10:38, como el Señor pasó haciendo el bien y liberando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Este hombre de San Juan capítulo 4, versículo 46, cree en Jesús, y su siervo, su hijo, es libre, sano, a la distancia por el poder de Jesús. Obra un verdadero milagro. Y si hoy nosotros creemos en este poder de nuestro Señor Jesucristo, no solamente en este lugar vamos a recibir milagros, signos, portentos, prodigios, sino que a la distancia nuestra familia también va a ser sana, libre, bendecida, protegida y en victoria para la gloria y honra del Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Y nosotros nos ponemos a pensar en Jesús. Nos ponemos a ver la obra de Jesús y wow, la obra de Jesús es maravillosa. Todas las personas que se encontraron con Jesús recibieron algo de su parte. Pongámonos a pensar. Pensemos en aquella mujer hemorroísa de San Marcos capítulo 5. Aquella mujer que se acerca y toca con fe el borde del manto de Jesús de Nazaret, y dice que una fuerza milagrosa, virtud salió de él y él la sanó. El Señor sana a esta mujer con solamente tocar el borde de su manto. Un milagro obra Jesús en esta mujer. 12 años llevaba enferma. Había gastado todo su dinero en manos de médicos y quién sabe en manos de cuántas personas. Y dice la Biblia que no había mejorado, al contrario, había empeorado y se había gastado absolutamente todo lo que tenía. Sin embargo, cuando esta mujer escucha hablar de Jesús, cree que el Señor Jesucristo puede hacer algo por ella, y ella misma se decía: si logro tocar tan solo el borde de su manto, yo sé que sanaré. Y así fue. Esta mujer se acercó a Jesús y el poder de Jesús salió de él. Toca a esta mujer, esta enfermedad que llevaba 12 años en este cuerpo, inmediatamente desaparece. La hemorragia inmediatamente se detiene. Y si usted hoy se acerca con fe y toca el borde del manto de Jesús de Nazaret, virtud va a salir de él y usted también va a ser sano para su gloria y para su honra. ¡Aleluya! Va a salir sano de este lugar, porque la vida de Jesús es una vida de milagros. Y vemos los milagros de Jesús a lo largo y a lo ancho de su ministerio. Lo vemos sanando de una manera cercana, lo vemos sanando de una manera lejana. Si ustedes se ponen a pensar el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5, 6 y 7, encontramos el Sermón de la Montaña.
el Señor termina el sermón de la montaña hablándonos en San Mateo capítulo 7 de aquel que oye la palabra y la pone en práctica, que el que la pone en práctica es como el que construye la casa sobre la roca y el que no es como el necio que construye su casa sobre la arena. Después de que el Señor da esa última explicación, baja de la montaña, y al bajar de la montaña lo seguía una gran muchedumbre, lo seguían sus discípulos, y dice que en medio de tanta gente aparece un leproso. Esto es algo extraordinario, porque los leprosos, según nos dice el Antiguo Testamento, tenían que aislarse. Una persona cuando estaba cubierta de lepra era considerada como un maldito de Dios, porque la enfermedad en la época de Jesús era considerada como signo de pecado, y si era muy pecador es porque era un maldito y se enfermaba de una manera extraordinaria. Y la peor enfermedad, el SIDA de la época, era la lepra. Este hombre no le importó absolutamente nada, necesitaba de Jesús. Si ustedes se ponen a pensar, este hombre rompe los esquemas humanos de la época, porque lo podrían haber matado a pedradas, porque todo lo que este hombre tocara quedaba impuro. Y entonces si este hombre tocaba 50 personas, las 50 personas quedaban impuras, y al ser impuras lo podían llegar a sacar de la ciudad y matarlo a pedradas. Era lo que permitía la ley de la época. Sin embargo, este hombre se acerca. Yo me imagino que cuando este hombre viene lleno de lepra, la gente huye. Sin embargo, este hombre se acerca a Jesús. Y vea lo que dice este hombre, algo impresionante dice este hombre a Jesús: Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Vea qué interesante, le dijo, si tú quieres. Este hombre tenía la autoestima tan baja, estaba tan herido, tan dolido, estaba tan roto, que le dice al Señor, si tú quieres. Y el Señor le ve con amor y le dice, ¿cómo que si quiero? Claro que quiero, y le toca. Y eso es importante, Jesús le toca. ¿Jesús le hubiese podido sanar a la distancia? Claro que sí. Lo vemos en el segundo signo, en el hijo de aquel funcionario real, cómo lo sana a la distancia. Sin embargo, el Señor se acerca y lo toca. Y ese toque de Jesús es un toque que le dice, te amo. Porque el Señor es un Dios cercano. ¿En dónde está Dios en este momento? Se preguntarán algunos de ustedes. Y el Señor está aquí con nosotros. Está llorando contigo, está sufriendo contigo. Pero el Señor no quiere que te quedes ahí en el suelo como estaba este leproso, o tal vez como estás tú. El Señor quiere que hoy, al recibir el toque de su gracia, tú te levantes, y al levantarte te consideres y te veas totalmente sano. Aquel leproso fue tocado por Jesús, y al ser tocado por Jesús, esta lepra desapareció inmediatamente, y al desaparecer inmediatamente sucede un milagro en este hombre, porque nuestro Dios es un Dios cercano, y ese Dios que está con nosotros en este lugar es el que nos sana, nos libera y nos bendice para su gloria y para su honra. ¡Aleluya! Digan conmigo, Jesús es un Dios cercano. Pero vea qué interesante esto. Unos versículos más adelante, si ustedes leen, después de la curación del leproso, aparece la curación del criado de un centurión romano. Este centurión romano, centurión porque era un soldado que acompañaba a 100 soldados más, dirigía a 100 soldados más, por eso se llamaba centurión. Ese centurión era un romano, era un pagano. Este hombre le dice, Señor, mi criado está enfermo, y el Señor dice que él irá a sanarlo, yo iré a sanarlo. Y replica este hombre, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarlo. Mateo 8:8. El Señor ve la fe de este hombre, un hombre pagano, un hombre que no era judío, era romano. Este hombre que estaba encargado del ejército romano, este hombre que tenía un criado enfermo y que llega a pedirle al Señor la sanación, pero llega con fe. El Señor ve, y el Señor hace el segundo milagro en este capítulo 8 del Evangelio de San Mateo, y es sanar a la distancia a este siervo, a este criado. A la distancia lo sana el Señor, porque no solamente el Señor es un Dios que sana desde la cercanía, cuando nosotros nos acercamos a Él y cuando lo buscamos a Él, independientemente de cómo nos encontremos, sino que el Señor sana a la distancia. Y tal vez usted ha venido hoy como el leproso, pidiéndole al Señor que lo toque, que lo sane, que lo bendiga,
O tal vez usted ha venido hoy como el centurión, no pidiendo por usted, sino pidiendo por su familia, por aquellos que están lejos, que están en su casa o en sus países, que no quieren buscar de Dios, que no se pueden levantar porque están tan tumbados, tan rotos, están tan desgastados, están tan deshechos, están tan llenos de oscuridad, que no quieren buscar de Dios. Tal vez están enfermos, oprimidos. Sin embargo, nuestro Dios, que es un Dios todopoderoso, para el cual nada hay imposible, solamente necesita dar una orden para que todo cambie inmediatamente. El Señor ve la fe de este hombre y sana a aquel criado a la distancia. Le dice el Señor: vete, que tu criado ha sido sano. Y hoy el Señor te va a decir a ti, si lo crees: vete, que tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, tu familiar está siendo sano, y ha sido sano a la distancia, porque para Dios nada hay imposible. Y la vida de Jesús es una vida llena de milagros. ¡Aleluya! Y a su nombre la gloria es para Él. Hay que darle la gloria al Señor. ¿Cuántos creen que hoy el Señor va a hacer ese milagro en su vida? Dígame amén. ¿Cuántos quieren sentir ese toque especial de Dios? Digan amén. ¿Cuántos creen que su familia está siendo tocada por el Señor a la distancia? Digan amén. Pero necesitamos hoy, hermanos, admirarnos de su belleza, de su grandeza, de su poder, y permitirle al Señor que haga la obra en nuestra vida. Él ya la hizo, y podríamos seguir caminando a lo largo y ancho del Nuevo Testamento, viendo los milagros de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cómo limpia leprosos, cómo sana ciegos, cómo levanta paralíticos, cómo sana personas que tienen parte de su cuerpo enferma, personas que están mudas, sordas, tal vez encorvadas, con manos tullidas, personas que verdaderamente no podían alcanzar la sanación por ningún otro medio, que llevaban años enfermos, como aquel paralítico que llevaba 38 años botado, tumbado en una camilla. Sin embargo, todos los que se acercan a Jesús salen sanos para su gloria. Y no solamente enfermedades físicas, también personas que sufrían de maleficios, que sufrían de posesiones satánicas, como al acercarse al Señor, el Señor, por su gloria y su majestad, expulsaba todos los demonios de una manera milagrosa. Vea que si usted lee conmigo San Mateo en el capítulo 8, usted va a encontrar en el versículo 16 algo que a mí me llena de admiración. Me encanta a mí esto. Cuando yo hablo de la guerra espiritual, no me detengo en estos textos, porque delante de Jesús no existía la guerra espiritual. Para nosotros la iglesia sí existe. Vea lo que dice la Biblia. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus con una palabra y curó a todos los enfermos, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras dolencias. Es decir, por sus llagas hemos sido sanados, y por su sangre hemos sido liberados. Palabra de Dios. Fuertes aplausos a la palabra de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Señor expulsaba demonios con una palabra, sanaba enfermos con una palabra. Cuando los discípulos se subieron a la barca en San Marcos capítulo 4, versículo 35 en adelante, dice que se levantó una gran borrasca, se levantó una gran tormenta, tanto que la barca casi se ahogaba, casi se hundía. El Señor dormía en popa, estaba durmiendo el Señor, y los apóstoles, llenos de miedo, le rogaban diciéndole: Señor, despiértate, a ti no te importa que nos hundamos. Y el Señor se levanta y con una palabra calmó absolutamente todo. Calla, dijo el Señor, y añadió: enmudece. Calla, cálmate, dijo el Señor, e inmediatamente vino una gran bonanza. Hoy pidámosle al Señor que pronuncie esa palabra sobre nosotros, para que nosotros podamos recibir esto que necesitamos. Que si estás enfermo, el Señor te vea como vio a aquel leproso, el Señor te vea como vio a aquel paralítico, que el Señor te vea como vio a aquel ciego, que el Señor te vea como vio a aquel endemoniado, y el Señor te diga esta palabra que necesitas: sana, libera, prospera,
Levántate, que esa palabra que estás necesitando, hoy la pronuncia el Señor para ti y que esa palabra se haga vida en su vida. Es decir, que hoy recibas el milagro que tú estás necesitando. Amén. Fuerte ese aplauso. Jesús. ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Cuántos le creen a Jesús? Decía el padre o Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, hay que creer en Jesús, hay que creerle a Jesús y hay que obedecerle a Jesús. Hoy nosotros que creemos en Jesús debemos creerle a Él. Y dice el Señor en San Juan capítulo 14 versículo 12 que nosotros haremos cosas mayores a las cosas que Él hizo. Digan conmigo, cosas mayores. Repítalo, cosas mayores. ¿Usted cree, mi hermano y mi hermana, que puede hacer cosas mayores de las que hizo el mismo Señor? ¿Sí o no? ¿Usted cree verdaderamente en esta palabra? Los apóstoles en un principio no creyeron en esta palabra. No creían que era posible llegar a obrar cosas mayores a las que el Señor hizo hasta que vino la efusión del Espíritu Santo. Antes de esta efusión del Espíritu Santo, donde se cumple la palabra del Señor que dice que cuando Él venga, los guiará hacia la verdad plena, hacia la verdad completa, dice el Señor. Vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles y estas personas se transformaron en personas diferentes que obraron cosas impresionantes. Si ustedes leen la vida de Jesús, que es apasionante, me encanta, el Evangelio se llama Evangelio porque habla de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el Nuevo Testamento encontramos un solo Evangelio. ¿Cuántos encontramos? Uno solo. ¿Cuál es el único Evangelio? Jesús de Nazaret, narrado a través de 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y usted lee, hermanos, estos evangelistas y descubre la vida del Jesús total, desde la encarnación hasta la ascensión al cielo. Pero después de que se acaba este evangelio de Jesús de Nazaret, sigue el 5.º evangelio, dirían los teólogos. El 5.º evangelio es el libro de los Hechos de los Apóstoles, el evangelio del Espíritu Santo. Y el Evangelio del Espíritu Santo se centra en la vida de ellos, de los apóstoles. Y si ustedes ven los apóstoles son personas transformadas a partir de Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Los apóstoles son transformados en personas diferentes. Y aquellos personajes que estaban escondidos por miedo a la muerte, que estaban escondidos por miedo a los judíos, que estaban escondidos por miedo a el poder político y religioso de la época, después de que vino el Espíritu Santo, fueron transformados en personas diferentes. Vemos este Pedro que negó a Jesús. Vemos este Pablo que mataba a los cristianos, transformados en personas diferentes, que obraban cosas que nosotros leemos y muchas veces hay gente que la lee y parecieran fábulas, parecieran que son cosas irreales, sin embargo son cosas extraordinarias que Dios hacía a través de los apóstoles. Un ejemplo dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles capítulo 5 versículo 15, que con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Con la sola sombra del apóstol Pedro los enfermos se sanaban. Cosas mayores, cosas extraordinarias haremos nosotros en el nombre de Jesús, solamente si le creemos a Él. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido una vida de milagros como la vivió Jesús y como la empezaron a vivir los apóstoles después de Pentecostés? Si ustedes leen conmigo la primera comunidad cristiana, Hechos de los Apóstoles 2, versículo 43, ustedes van a encontrar algo que dice: pero el temor, el miedo se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Es decir, muchos milagros realizaban los apóstoles, tantos milagros, tantos signos, que las personas se llenaban de miedo, se llenaban de temor al ver estos signos tan extraordinarios por parte de los apóstoles. Imagínense ustedes estas obras tan grandes, tan maravillosas, que la gente se llenaba de estupor, de miedo, del ver obrar de una manera tan extraordinaria. Tanto que mismo Pablo, cuando iba a predicar a las ciudades paganas, creían que Pablo era un dios.
que había bajado del cielo alguno de los dioses y obraba prodigios y milagros, porque solamente un Dios podía obrar de esta manera. Y sin embargo Pablo utilizaba todo esto para dar a conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo les pregunto, mis hermanos y mis hermanas, ¿vivimos una vida de milagros? ¿Le creemos a Dios y creemos en Él y creemos que Él tiene el poder de obrar a través de nosotros estos mismos signos que obró Él y aún mayores? Estos signos que obró a través de los apóstoles. Vean, el apóstol San Pablo. Hoy la vida de San Pablo es una vida extraordinaria. Y vemos unos milagros en San Pablo tremendos. A mí me encanta un milagro que yo lo hice vida en mi vida. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 11. Dice, Dios obraba por medio de Pablo milagros no comunes. Digan conmigo, milagros no comunes. Repítalo, milagros no comunes. Dios obraba a través de Pablo milagros no comunes. Estamos viviendo eso en nuestra vida. Debemos preguntarnos qué nos está pasando. Dios obraba a través de Pedro milagros no comunes. Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. La gente se llenaba de miedo al ver los milagros con los cuales obraba este apóstol. Pero en Pablo también sucedía lo mismo. Dios obraba por medio de Pablo milagros no comunes. Uno de tantos, se los voy a decir. De forma que bastaba aplicar a los enfermos pañuelos o mantiles que había utilizado y se alejaban de ellos las enfermedades y salían los espíritus malos. Palabra de Dios. Fuertes aplausos a la palabra de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Digan conmigo, milagros no comunes. Repítalo, milagros no comunes. ¿Estamos viviendo en nuestra vida milagros no comunes? Yo una vez estaba meditando en el Santísimo, en la capilla, sobre este texto bíblico. Padre, en el nombre de Jesús, que son milagros no comunes. Y Dios me puso una palabra a mí en el oratorio. Me dijo, Bernardo, cuando salgas de este lugar, regálele tu rosario a la primera persona que usted se encuentre, me dijo el Señor. Yo estaba meditando sobre milagros no comunes. Sin embargo, salgo de la capilla y al salir de la capilla me encuentro con una mujer, una mamá. Venía esta mamá llorando por su hijo, un hijo que estaba entrando en la adolescencia, en la rebeldía propia de la adolescencia, no quería ir a la iglesia, no quería buscar de Dios, y esta mujer se lamentaba por su hijo. Yo me quité mi rosario, se lo regalé, le dije, tome madre, Dios me dijo en el oratorio que le regalara mi rosario a usted, es decir, dígale a su hijo que aquí le mando este rosario, no sé qué quiera Dios con él, pero ahí le manda su rosario. La mujer llega a la casa, le entrega el rosario a su hijo, el hijo no se lo quiso recibir, ella se lo dejó en el cuarto, el muchacho al verlo en el cuarto se pone el rosario. Al ponerse el rosario, dice el muchacho en el testimonio que siente ese deseo de orar el rosario. Tal vez no sabía rezar el rosario, le daba pena decirle a la mamá que quería rezar el rosario, pero al llegar el domingo siguiente le dice la mamá con su rosario puesto, mamá, quiero ir a la iglesia, quiero ir a la misa. Este muchacho va a la iglesia, va a la misa. Al llegar a aquella iglesia, aquella misa, tiene un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Se encuentra con el Señor y le entrega su vida al Señor Jesús. Tanto que este muchacho ya estaba hablando de llegar a consagrar su vida al Evangelio, siendo sacerdote para la gloria y honra del Señor Jesucristo, porque Dios obra en este muchacho un milagro que se llama un milagro moral, una transformación de su ser para entregarse a nuestro Señor Jesucristo. Cuando esta mujer me cuenta este testimonio, yo voy al Santísimo y empiezo a pedirle al Señor discernimiento. ¿Qué quieres con esto? ¿Qué quieres con esto, Dios? Háblame, como diría Samuel, habla que tu siervo escucha. Y yo siento que Dios me dice esto, envía rosarios, consagra mi pueblo a través del corazón inmaculado de la Virgen María. Siento eso, yo soy misionero mariano y empiezo a enviar los rosarios. Le digo a la gente, hermano, si usted quiere un rosario, adquiéralo, yo se lo bendigo, se lo exorcizo, se lo impongo, consagrándolo a Dios a través del corazón de la Virgen María. Pero si es para algún familiar suyo que esté enfermo, rebelde, yo le hago el envío misionero, así como San Pablo enviaba pañuelos, los enfermos sanaban, los oprimidos liberaban. Vamos a enviar este sacramental, que es el signo material con el cual el católico demuestra su amor por la Santísima y la Purísima Virgen María. Y empezamos a enviar rosarios.
a enviar rosarios y empiezan a llegar como un eco los testimonios. Testimonios extraordinarios. Hermano, les voy a contar un testimonio. Una pareja compró un rosario, lo colgó en su troca como adorno para la troca. Iban manejando, ellos se accidentaron, se estrellaron. La troca dio 2 o 3 vueltas. Detrás, en el asiento de atrás, tenían un niño. Y este niño no le sucede absolutamente nada. Las personas mayores no sufrieron ningún daño. Sin embargo, en una de las vueltas la puerta se abre y el niño queda sentado en la carretera, en la vía en la cual se accidentaron, y el rosario se había soltado y había quedado al lado de aquel niño que quedó sentado en la carretera. Los médicos, los policías no se podían explicar lo que sucedía en este momento. ¿Cómo se sale este niño de la silla en la cual estaba amarrado y cómo queda sentado y al lado de él queda el rosario que protegía a esta familia? Y se llama un milagro obrado por parte del Señor, porque para Dios nada hay imposible. Milagros no comunes, dice la Biblia. Les voy a contar otro testimonio. Estábamos predicando con la madrina Carmen en Washington, en el estado de Washington, y se acerca una señora. Este testimonio lo he contado estos días porque me dejó impresionado. La señora tenía a su hijo en México. El hijo estaba mal encaminado, estaba en malos pasos, no estaba en pasos cristianos, sino estaba en gangas y en otros ambientes, y corría pues peligro de muerte. La mamá le envía el rosario a este muchacho lo recibe, se lo pone. El muchacho muy obedientemente se puso el rosario. Dice que en estos días un sicario buscaba para matarlo. Este sicario llega y se para delante de este muchacho con su pistola o su revólver en la mano, y se acerca donde estaba este muchacho para matarlo a tiros. Cuando el sicario se acerca, dice que de un momento a otro el sicario pone sus ojos en el rosario que tenía puesto este muchacho, y el sicario se pone la mirada fija a la imagen de la Virgen de la Rosa Mística. Tenía el rosario de este joven, y entonces quedó viéndolo así e intentaba levantar su mano para llenarlo a tiros y no podía moverse. Aquel muchacho veía al sicario frente a él, viendo su rosario con el revólver en la mano y con deseo de levantar la mano para matarlo, y algo no lo dejaba. No podía levantar la mano para matarlo. Aquel muchacho se escapa de este lugar, llama a la mamá, le cuenta el testimonio y le dice a la mamá que le quiere entregar su vida a Jesucristo, porque Dios había obrado un milagro a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María, porque para Dios nada hay imposible. Jesús vive una vida de milagros y quiere que tú vivas una vida de milagros, hermano. Esto es lo que Dios quiere de nosotros, que hoy aprendamos a confiar en Él, porque hay milagros que todavía no hemos visto, hay milagros no comunes. Nos fuimos a una peregrinación a Tierra Santa. Estábamos en Tierra Santa en una peregrinación e iba una señora de California que tenía una pierna más corta que la otra y tenía su cadera totalmente desorbitada. Esta mujer caminaba con un bastón totalmente doblada. Estábamos pidiéndole al Señor que obrara un milagro en esta mujer, y esta mujer te fue pidiéndole al Señor que obrara un milagro en Tierra Santa. Estábamos orando en la iglesia del cenáculo donde el Señor instituye la Eucaristía, y esta mujer llega a esta iglesia caminando normalmente. Yo le digo: ¿y usted qué se hizo? Ayer que usted se fue de la peregrinación, usted salió caminando normal, ya le digo, caminando así como cojita, y hoy la veo normal. Me dice: padre, anoche sucedió un milagro en el hotel. Y yo: cuénteme, yo quiero saber esto. Me dice: padre, yo anoche estaba dormida y un judío atravesó la pared. Este judío tenía más o menos 33 años, una barba hermosa, unos ojos claros, estaba vestido una túnica blanca, pero yo sabía que este hombre era Jesús, dijo esta mujer. Él llega hasta donde yo estaba durmiendo, me toma de la cadera y con sus manos me cuadra la cadera y me estira la pierna. Mi pierna se estiró 10 centímetros, padre. Cuando yo me levanté pensé que era un sueño, me dice esta mujer. Yo me levanto y al levantarme de la cama estoy totalmente sana, y hasta el punto de que la ropa le quedaba hasta chistosa porque estaba la ropa adecuada para su enfermedad, y entonces una manga de su pantalón le quedaba casi por encima del tobillo, y esta mujer
Cuando llega a California le toca mandar a hacer ropa nueva para la nueva condición que tenía, porque el Señor había obrado un milagro creativo en esta mujer, porque son milagros no comunes para la gloria y honra del Señor y Salvador Jesucristo. Milagros no comunes. Los apóstoles creyeron en Jesús. Los apóstoles le creyeron a Jesús y después de que vino la fusión del Espíritu Santo, sucedió algo extraordinario en ellos y la vida de los apóstoles fue una vida de milagros. Toda la vida de los apóstoles. Usted se pone a leer los Hechos de los Apóstoles y es un libro fascinante. Usted se pone a leer los Hechos de los Apóstoles y usted se pregunta, ¿esto verdaderamente sucedió como lo está diciendo el evangelista San Lucas? Y la respuesta fue sí, así sucedió. Y así no solamente sucedió, sino que así puede suceder y sucederá en tu vida si tú hoy le decides creer a Jesús y le pides a Jesús con todo tu corazón que tú también quieres vivir una vida de milagros para su gloria y para su honra. Que quieres ser un instrumento favorable en tus manos, que no solamente quieres estar sano y estar libre, sino que quieres ser instrumento de Él. Yo quiero decirte algo. Si tú viniste hoy a este lugar enferma, Dios no solamente te va a sanar y te va a liberar. Dios te va a sanar y te va a facultar, va a desarrollar en ti el don de sanación y de milagros. Si tú viniste oprimido, Dios no solamente te va a liberar, sino que Dios te va a hacer un instrumento de liberación para los demás. Porque donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. Y allí donde la vida más te deformó, donde el demonio más te atacó, Dios te va a gloriar en utilizarte. ¡Aleluya! ¿Quieres ser instrumento del Señor? ¿Quieres ser instrumento del Señor? ¿Quieres ser instrumento del Señor? Pues te voy a enseñar cuáles son los signos de ser instrumento, de ser apóstol. Ve conmigo a la Biblia en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 12. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 12 nos dice a nosotros: las características del apóstol se vieron cumplidas entre ustedes. Digan conmigo, las características del apóstol. Repítalo, las características del apóstol. Es decir, las señales, los signos de ser apóstol, ¿cuáles son? Dice San Pablo, las características de los apóstoles se vieron reflejadas en medio de ustedes. ¿Y cuáles son? Paciencia perfecta en los sufrimientos, signos, prodigios y milagros en su actuar. Signos, prodigios y milagros. No solamente una paciencia perfecta, sino que un signo de ser apóstol es que usted y a través tuyo sucedan signos, prodigios y milagros para la gloria y honra del Señor y Salvador Jesucristo. Y si tú quieres ser apóstol, hoy prepárate para que Dios a través tuyo obre signos, prodigios y milagros. Aleluya. Para tener una vida de milagros. Una vida de milagros de aquí en adelante. Que todo lo que tú hagas sea para la gloria y honra del Señor. Que todo lo que tú hagas sea un milagro en tu vida y un milagro para los demás. Amén. Fuertes aplausos a Jesús. Signos, prodigios y milagros. La oración apostólica. A ver, carismáticos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 28. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 28. El querer de los apóstoles para la iglesia. ¿Cuál es el querer de los apóstoles para la iglesia? Dice la palabra del Señor. Oración de los apóstoles en la persecución. El querer de los apóstoles para la iglesia primitiva que estaba siendo perseguida. El creer de los apóstoles para nosotros que estamos en este lugar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 29 y 30, pero vamos a leerlo desde el 28, desde el 27. Porque verdaderamente en esta ciudad se han aliado Herodes y Poncio Pilato contra las naciones y los pueblos de Israel y contra tu siervo Jesús, a quien has ungido,
Hechos 10:38, como el Padre ungió a Jesús de Nazaret con Espíritu Santo y con poder, y como Él pasó haciendo el bien, liberando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Dice, a quien has ungido, para realizar lo que tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora se refiere a la iglesia y dice, y ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas. ¿Las amenazas de quién? De los enemigos, Herodes y Poncio Pilato. Ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos proclamar tu palabra con valentía. Extiende tu mano para realizar curaciones, signos, prodigios, por el nombre de tu santo siervo Jesús. Palabra de Dios. Fuerte ese aplauso a la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren ser siervos del Señor? ¿Cuántos quieren ser instrumentos de Dios? ¿Cuántos quieren ser espadas en las manos de Dios? Pues en ustedes se tiene que cumplir los signos o el signo de ser apóstol, suceder signos, prodigios y milagros, y en ustedes se tiene que cumplir, en nosotros se tiene que cumplir este querer de los apóstoles, que Dios extienda su mano y que a través de nosotros realice curaciones, signos, prodigios y milagros en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Para vivir una vida de milagros, una vida de milagros. Dios quiere que vivas una vida de milagros, que de aquí en adelante todo lo que hagas sea un milagro para Dios, que tengas una vida de milagros, que le creas verdaderamente al Señor. Yo quiero terminar con dos testimonios que para mí han sido testimonios milagrosos en mi vida. Al padre fundador le regalaron un carro desde aquí de los Estados Unidos de Norteamérica, un carro de segunda, y lo enviaron a El Salvador. Yo fui hasta Honduras, a recogerlo, hasta San Pedro Sula, Tegucigalpa, Puerto Cortés, Honduras. Fui a recoger este carro. Yo llegué, lo saqué del muelle y arranco con este carro, y el termostato del carro, que era un carro automático, se estalló, se explotó, y entonces me tocó quedarme como 2 días ahí en San Pedro Sula tratando de reparar este carro. Un mecánico me atendió y entonces algo le hizo al carro. Me dijo, vea, padre, usted se va a ir de aquí hasta Nicaragua. Cuando el carro se recaliente, tiene que parar el carro, estacionarlo, dejar que se enfríe y vuelva a arrancar, me dijo este hombre, hasta que usted llegue, o le toca cambiar el motor porque no hay nada más que hacer. Entonces yo dije, no, pues dinero no tengo para esto, vamos a hacer el paseo, el viaje. Y arranqué, se calentó como a la hora, me detuve otra hora, hora y media, el carro se enfrió, volví a arrancar, se calentó, hasta que me cansé. Yo iba manejando, sin dormir, sin comer, sin bañarme. Y entonces yo dije, no, yo voy a pedirle al Señor que este carro no se recaliente. Y entonces estaba manejando solo por estas vías desde San Pedro Sula hasta Nicaragua. Yo iba para León, Nicaragua, tenía que dar el carro en Managua, y el carro se recalentaba. Yo empezaba a orar en lenguas a este carro, empezaba a reprender toda calentura que tuviera ese carro. Le decía, Señor, yo te pido en este momento que este carro se enfríe, que no se caliente. Y esa aguja empezaba a bajarse y empezaba a bajarse. Yo empezaba a orarle y orarle y orarle, y así llegamos a Nicaragua. Póngale cuidado a esto. ¿Cuál fue el milagro? Espere, no aplauda todavía. ¿Cuál fue el milagro? Yo entré, guardé ese carro, al otro día me fui para Colombia, porque eso fue en el año 2006, terminando el año 2006, y en enero del 2007 me tocaba irme a estudiar teología a Colombia. Yo llego a Colombia y un hermano religioso en enero del año 2007 llega a sacar el vehículo que estaba ahí en la aduana en Nicaragua, y me llama, me dice, Fray Bernardo, ¿usted cómo se trajo ese carro hasta Nicaragua? Yo le dije, yo me lo llevé en oración, porque cuando el carro se calentaba yo le oraba hasta que pude llegar. Me dijo, pues le voy a decir algo, el motor de ese carro está fundido, ese carro no enciende, está dañado y no sirve absolutamente para nada. Solamente el poder del Señor llevó ese carro hasta Nicaragua. Aleluya. Tremendo esto. Tal vez para usted no te sorprenda, pero para mí sí fue un milagro. Me sorprende cómo el Señor es fiel, hasta en lo poco es fiel.
No me quedé botado en un país extranjero, sino que el Señor me lleva hasta Nicaragua con un carro que tenía el motor fundido, el motor quemado. ¿Saben por qué? Porque para Dios nada hay imposible. Aleluya. Fuertes aplausos, Jesús. Absolutamente nada hay imposible para el Señor. Voy a contar otro milagro que sucedió hace muchos años en mi vida. Aquí está la madrina Carmen presente. El testimonio de sanación de un hombre que tenía cáncer llamado Basilio. Basilio, y Carmen es testigo, no testiga, porque si digo que es testiga, pensarán que es testiga de Jehová. No, ella es católica. Ella no vio el accidente, pero escúcheme muy bien. Nosotros llegamos a una casa a orar por un señor que estaba invadido de cáncer. Le había salido cáncer en su pecho, le había hecho metástasis en su cuerpo, y le daban a este hombre unos días de vida. Creo que era un mes o una semana máximo, no me acuerdo muy bien. Llegamos a orar, le impuse las manos, yo sentí que de mis manos salió un fuego, una presencia extraordinaria del Señor. Y cuando le impuse las manos a este hombre tembló y Dios me dijo, ya está sano, ya lo sané. Yo le dije, Basilio, en el nombre de Jesús, declárate sano, porque Dios ha derramado sobre ti un milagro. Este hombre, nos despedimos, este hombre se va, llevaba meses sin poder manejar, maneja su troca, se va a un restaurante, come desesperadamente, al otro día sale, maneja su troca, se va para el Santísimo. Han pasado creo que 5 o 6 años o más y este hombre no se ha muerto y la ciencia médica lo declara totalmente sano para la gloria y honra del Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Fui a un matrimonio a Fort Wayne, Indiana. Estaba en la homilía de este matrimonio. Salimos del matrimonio, íbamos a la recepción. Bajé a Colombia solamente para el matrimonio de 2 personas que habían sido parte de mi comunidad. Hoy en día son mis ahijados de matrimonio. Una mujer desesperada en la parte de afuera me dice, padre, mi esposo se accidentó en una moto, tiene muerte cerebral, lo van a desconectar. Padre, por favor, vamos al hospital y ora por él. Yo le dije, madrecita, yo vine a un matrimonio, no puedo abandonar a mis ahijados. Dijo, padre, yo lo dejo a usted donde lo tenga que dejar, pero acompáñeme. Y vi tanto el desespero de esta mujer que yo la acompañé, llegamos a este lugar y le administramos el sacramento de la unción de los enfermos a este hombre que iba a ser desconectado por la ciencia médica porque ya no daban nada por él. Ya estaba muerto clínicamente, estaba muerto. Este hombre no tenía nada, vida en su cerebro, tenía muerte cerebral. Lo iban a desconectar, llegamos, le oramos, le administramos el sacramento, le hicimos una oración de liberación. Saliendo del hospital, la mujer me llama, me dice, padre, los signos están volviendo a mi esposo. El esposo, después de una semana totalmente roto, eso fue un milagro, sus brazos rotos, sus piernas, había accidentado en una moto. A la semana siguiente este hombre ya estaba en la casa, vivo y sano, para la gloria y honra del Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Porque para Dios nada hay imposible. Con Carmen estábamos en New Jersey, íbamos a visitar el santuario del Padre Pío, un santuario muy bonito. Yo me tomo una foto, la publico por Instagram, Padre Moncada, publico la foto y pongo la ubicación de aquel lugar. Me llama una mujer, me dice, Padre Bernardo, hace 5 años sucedió por mi papá y mi papá fue sano de un stroke. Y entonces esta vez le tocó a mi mamá está hospitalizada, me dijo esta mujer, está con muerte cerebral, esta tarde la van a desconectar, padre, venga hasta el hospital y ore por ella. Yo le dije, madre, yo no puedo ir hasta el hospital, está muy cerca, a menos de 1 hora, pero tengo un compromiso, mejor páseme a su mamá por teléfono y yo le hago una oración. Me dijo, padre, mi mamá está muerta. Los médicos la van a desconectar, me dijo esta mujer. Le dije yo, páseme a su mamá, póngale el altavoz que quiero orar con ella. Y empezamos en el carro, ahí está Carmen de testigo, estábamos orando. Le pedí al Señor que la sanara, hicimos una oración de liberación, pidiendo un milagro, colgamos esta llamada. Esta mujer me llamó en la tarde, no le contesté, estaba en el santuario rezando. Me llamó al otro día, no le contesté, estaba en un avión viajando. Pero cuando llego a Los Ángeles, California, escucho un mensaje de voz
que esta mujer me dejó y me dijo en el mensaje de una manera muy extasiada, muy emocionada, me dijo: Padre, mi mamá después de la oración en la tarde, cuando los médicos la iban a desconectar, le volvieron los signos vitales. Mi mamá resucitó, mi mamá volvió a tener signos vitales y el milagro más grande es que ya está conmigo en la casa. Aquí la tengo al lado mío, decía esta mujer, porque para Dios nada hay imposible. Y Dios quiere que vivas una vida de milagros, hermano. Que todo lo que hagas sea para su gloria y sea para su honra. Y Dios quiere que tú seas tu apóstol y que viva los signos de los apóstoles en tu vida, que sucedan signos, milagros, prodigios, portentos. Tú puedes ser instrumento favorable de Dios si tú lo crees. Di amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús de Nazaret por su amor y su misericordia. Aleluya. Y hoy vamos a clamarle al Señor que haga el milagro en tu vida, el que estás necesitando. Se lo repito, para la iglesia primitiva esto no era un problema. El problema llegó después del iluminismo. El problema llegó después del modernismo. Cuando ya todo se quiere pasar a través del filtro de la razón y se quiere meter todo en un laboratorio, y si un laboratorio, un microscopio no lo puede explicar, entonces no existe. Y resulta que verdaderamente Dios, que es poderoso, es fiel, que está vivo y resucitado, obra prodigios, milagros, portentos a través de nosotros y en nuestras vidas y en nuestras familias. Pero lo obra también a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Solamente si usted le cree a Jesús, póngase en pie. Si no le cree, quédese sentado.